Saludo especial a toda la comunidad de Quinchía, comunidades indígenas, campesinas, campesinos, voceras y voceros, lideresas y líderes sociales de los diferentes temas que aquí se han tocado y expresado. Al presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, aquí también presente, gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, alcalde de Quinchía, Absalón Trejos Arias y su hija Emily, ministros, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, alcaldes municipales, integrantes del gabinete departamental y municipal, rectoras y rectores de las diferentes instituciones educativas del municipio de Quinchía, medios de comunicación locales y nacionales, y en general a toda la comunidad de Quinchía que aquí nos acompaña. Han esperado, me dicen, mucho tiempo. Hay que organizar esas agendas mejor porque ya voy llegando cada vez más tarde de reunión en reunión. Vamos a tratar de expresarnos alrededor de lo que podemos hacer, de la enorme cantidad de necesidades que uno indudablemente tiene, no solamente las comunidades de Risaralda, sino de todo el país. Es una deuda social que se agranda en el tiempo, que no achica y que tiene que ver indudablemente con muchos problemas estructurales de la sociedad colombiana, en el tema agrario, por ejemplo, en el tema cafetero, en los temas de vivienda, en la producción, que al final solo a partir de la producción es que se genera la riqueza. No hay otra forma. La riqueza es el trabajo, es la producción, y mucho del modelo económico de Colombia ha tenido que ver es con acabar el trabajo, con acabar la producción, y nos vamos encerrando en círculos, trampas de pobreza, trampas de violencia al mismo tiempo. Y creo que este territorio, por lo que aquí me han comentado, pues no se escapó de esa realidad. ¿Qué podemos hacer en este momento, en el corto plazo, en las cosas que podemos disponer de una vez como gobierno nacional en medio de la magnitud de los problemas que nos aquejan? Veamos, está aprobado el SENA étnico. No se mencionó aquí, pero yo lo informo. Es un SENA específicamente tratando la educación para el trabajo de comunidades indígenas, ubicado en la frontera con el Chocó, que tendrá que ver con muchas de las comunidades aquí presentes, básicamente en Veras, en el municipio de Puerto Rico. Yo no he escuchado un ejemplo similar. Ojalá exista esa experiencia de SENA étnico. Esta sería una irrupción del SENA, que ya tiene muchas décadas de vida institucional en Colombia, alrededor de un problema específico: la educación étnica, la educación diferenciada. No es lo mismo educarse en un medio blanco, mestizo, occidental propiamente, que educarse en medio de un pueblo ancestral, donde la cultura misma ancestral determina buena parte de las prácticas, de lo que se quiere, cómo esa educación puede permitir un mejor estar, un plan de vida, un buen vivir, como dicen
las comunidades indígenas aquí en el territorio de Risaralda y vecino el del Chocó. En julio del 2023, anoten, julio del 2023, no estamos lejos, se inaugura esa sede del SENA. No estamos hablando, obviamente este no es un trabajo exclusivamente de este gobierno y yo no voy a usar el trabajo de otros para abrogármelo. Este trabajo viene de la pasada administración y completamos con el trabajo de esta administración el proyecto. El proyecto es esencial, es bueno, no porque venga del gobierno de Duque entonces lo vamos a acabar, como ha sucedido con tantos proyectos que por política terminan suspendiéndose, afectando a la comunidad. Hay también, julio del 2023, una vía que también comenzó en el gobierno pasado, no sé si comenzó en el gobierno pasado, pero transcurrió durante el gobierno pasado una inversión de casi 2 billones de pesos, que está en un 95%, es decir, nosotros completamos el otro 5%, y que es la vía que viene de Villairrá, Puerto Umbría, que pasa por Quinchía y que puede ayudar al desarrollo de la región. Aquí se ha pedido asistencia técnica para el turismo. Indudablemente toda la región tiene un potencial. En el Quindío, de donde venimos en este momento, dialogamos sobre la necesidad de expandir una pista aérea para que se configure un aeropuerto que permita la llegada de vuelos internacionales a la región. Ahí, ministro del Transporte, para que usted sume, son 200 metros de expansión de la vía, de la pista aérea del aeropuerto que nosotros llamamos de Armenia, pero que queda en la Tebaida, que si lo logramos, no creo que sea mucha la inversión, permitiría que el turismo internacional pudiera llegar directamente al territorio, lo cual significa que hay que hacer una expansión de medidas turísticas en todo el territorio de lo que llamamos la antigua zona cafetera. El bilingüismo en la educación, por ejemplo, la ayuda para transformar una casa en un lugar de hospedaje relativamente cómodo, estéticamente hermoso, con las capacidades de atraer ese tipo de turismo, la región a través de su paisaje, que bien dicen aquí es patrimonio, la región a partir del Parque de los Nevados, a partir de la belleza en general que tiene este territorio y su cultura y la diversidad cultural misma, que no solamente es la cultura tradicional cafetera, sino también la de sus pueblos indígenas, la de la diferencia cultural del pueblo colombiano, que es una de sus principales riquezas, pues nos puede permitir que el turismo realmente se pueda convertir no solamente en una solución para la economía colombiana, en la medida que un turista internacional equivale a si exportáramos un producto. Equivale económicamente a aumentar la exportación en nuestra balanza comercial, pero directamente distribuye, si se hace bien, la riqueza en el conjunto de la población por la vía del restaurante, por la vía de la artesanía, por la vía del albergue, por la vía en general de las cadenas que se van construyendo alrededor de ese tipo de turismo que hay que cuidar no sea depredador. Varias de sus intervenciones nos pidieron
esa asistencia técnica que el gobierno tiene que dar. El comienzo debe ser la pista, pero el Ministerio de Comercio y Turismo, que creo que aquí no está presente, tiene que llevar el proyecto para que el conjunto de la población pueda ser beneficiada en este mismo territorio. Bueno, hace 30 años vino un presidente aquí, que era de la región, no volvió ningún presidente. Lo que siguió fue presidentes que ordenaban coger presa a la gente. Nosotros lo que queremos es ordenar la opción de que en esta región pueda haber justicia social. Y a eso venimos. Uno de los ejes de la justicia social, indudablemente, y casi que hay un consenso en ello, es la educación. Cerca de aquí, en Anserma, en medio de la campaña, dormí una noche ahí, casi que fue en nuestros últimos días, en una casa humilde de un cafetero líder de la vereda. ¿Por dónde está? Debería venir por acá porque no lo veo. Bueno, en esa oportunidad hablamos de la universidad en Anserma, que tiene pues la irradiación hacia el conjunto del territorio. Se convierte en la posibilidad de un centro educativo. Sabemos que está en tercera fase, es decir, en la fase de diseño, que es como hablan los ingenieros, la última antes de iniciar la construcción. Entonces la ministra debe tomar nota, porque nosotros hicimos crecer el presupuesto en la educación que presentó el gobierno Duque el año pasado para este año en 3 billones de pesos. Y aquí está el compañero. Venga para acá, hombre, y nos Esos 3 billones de pesos adicionales tienen como destinación fundamental mejorar el PAE, la nutrición para los niños y las niñas, y invertir sustancialmente en infraestructura de la educación superior. Me dio una sopa de frijoles más rica que... Ahí la trajo. Y el fiambre, mira. Se la vamos a dejar ahí. Gracias, compañero. Son los proyectos de Río Sucio y Anserma. Vale, listo, Río Sucio y Anserma. Bueno, Rigoberto, saludos allá a su familia. No toca volver, pero no me llevan. Gracias, Rigoberto. Que vaya bien. Entonces, bajo ese compromiso, ministra, dado que ya está la etapa de diseño, tiene lote, pues hay que invertir de una vez. Es decir, nuestro compromiso aquí es que la universidad en Anserma se construye. Universidad pública, para que irradie la educación superior a la juventud, que es la manera como en realidad podemos lograr que en el largo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, se pueda construir riqueza, se pueda elevar el nivel del intelecto general de la sociedad para articularlo al trabajo. Se habló aquí del Parque San Mateo. Aquí averiguamos cuánto podría valer, porque esa es un dato clave, y nos dio más de 200.000 millones de pesos. También esta mañana en la reunión de la bancada regional de los diferentes partidos en el Congreso de la República, nos reunimos
allí con todos, incluida la oposición, y pedí que se hiciera un esfuerzo conjunto, gobernador. Es lo que podamos de regalías, lo que pueda poner la ciudad de Pereira, que sería la beneficiaria, lo que podamos poner nosotros para completar esa cifra y entonces lograr el traslado de las Fuerzas Armadas que están allí para liberar ese lote en función de que se convierta en un parque, el Parque de San Mateo, y mejore la calidad de vida de la población que vive en Pereira, que bien que lo necesita, porque este tipo de urbanismo, que es liberar espacio público, es una forma de construir democracia. El plan de mejoramiento, y aquí quisiera dedicar algo alrededor de este tema, la vivienda. Digamos, se ha presentado en la prensa una discusión alrededor de la política de vivienda en Colombia. Hasta ahora, la mayoría de los recursos que se han destinado para vivienda, que no han sido pocos, se han tramitado a través de lo que se llama un subsidio y a través de unas empresas que construyen de manera industrial y en las grandes ciudades vivienda nueva. BIS, mucho menor en número la VIP, en ciudades como Medellín, en ciudades como Bogotá y sus alrededores, en Cali, Barranquilla, etc. Eso ha provocado que sean muy pocos los recursos que se hayan dedicado en el tiempo a la vivienda rural, campesina, y a la vivienda en los municipios intermedios. Y nada casi al mejoramiento de vivienda. Cuando los técnicos de vivienda hablan, generalmente dividen los déficits de vivienda en dos categorías. El déficit cuantitativo, que es la gente que no tiene vivienda, y el déficit cualitativo, que es la gente que tiene una vivienda, pero en malas condiciones. La mayor parte de ese déficit es el cualitativo, no el cuantitativo. Es decir, la mayor parte de la necesidad de la gente para vivienda no es exactamente tener una vivienda nueva, sino mejorar su propia vivienda. Y la mayor parte de ese mejoramiento en número es la vivienda rural. Claro, para mejorar una vivienda rural ya no nos sirve el gran empresario que quiere construir vivienda industrial con grandes capitales, porque es una vivienda separada, etcétera. Es un trabajo más difícil en el fondo, desde el punto de vista de la rentabilidad, más fácil porque es una vivienda sencilla desde el punto de vista de la solución. Lo que el Ministerio de Vivienda quiere presentarles a ustedes es invertir la prioridad. La primera prioridad es el agua potable. Este es un tema del cual aquí no ha surgido inquietudes, pero les quiero decir que si queremos desarrollar el turismo, como sucede en Quindío, el turismo se ubica en la zona rural, porque es allí donde está la ventaja de la región. Y en esa zona rural, si no hay un agua potable de calidad, pues es muy difícil que el extranjero realmente venga, o cualquier tipo de turista venga y se asiente y compre los servicios turísticos de la zona. Luego, la necesidad de agua potable se vuelve fundamental. El agua potable veredal, o sea, cómo mejorar los acueductos veredales de tal manera que permitan un agua potable de calidad. No vi que surgiera el tema, pero eso es fundamental
Pareciera simple, pero es fundamental si se quiere desarrollar el turismo en la región. Este tema hace que el Ministerio de Vivienda priorice el agua potable como una inversión pública. Hay cerca, no me acuerdo ya el número exacto, son centenares de proyectos que se han presentado a través del tiempo en los años anteriores, que llegaron al Ministerio de Vivienda, proyectos veredales, proyectos municipales de agua potable, y todos quedaron trancados. La costumbre era decirle a la vereda o al municipio: traiga otro papel, no, esto ya no sirve, traiga otro papel, y los llenaron de tantos trámites que los proyectos se quedaron guardados en el escritorio sin que hubiera una salida. El Ministerio de Vivienda está evacuando rápidamente los proyectos más viejos para que podamos ponernos al día con las comunidades en los proyectos que han presentado. La segunda prioridad es la vivienda rural, su mejoramiento. Así que yo esperaría de la Junta de Acción Comunal o de las organizaciones populares, o en el caso del movimiento indígena, de sus cabildos, de sus autoridades, o en el movimiento afro también de sus comunidades, propuestas concretas de mejoramiento de vivienda rural. A veces cementar un piso, que llaman el afinado, le llamaban a eso, salva de la enfermedad a la niñez, que estar caminando sobre la tierra y dormir sobre la tierra. Cosas tan simples, pero que pueden salvar la vida de una persona, pero a lo cual no se le ha dedicado la debida atención por estar pensando precisamente en los grandes negocios del capital alrededor de la violencia, alrededor de la vivienda. Esto, y mencionaría un último tema aquí, el mejoramiento de vivienda urbana. Yo sé que Pereira y Dos Quebradas, que al final es la misma unidad urbanística, tienen graves problemas de exclusión social que, al pegar sobre las familias y al pegar sobre la juventud excluida, está generando un proceso perverso, diría yo le llamo a eso el sifón, de construcción de la violencia y de construcción de la inseguridad. Hablaba también antes de venir aquí sobre el tema de las elecciones que vienen, de las inseguridades territoriales que existen, del crecimiento de esto que se llaman organizaciones armadas, delincuenciales. Pero cuando uno mira la causa fundamental, está en una exclusión de décadas del territorio, de las juventudes, de las poblaciones pobres de Colombia. Mejorar la vivienda, así no se crea el poder que un niño o una niña, en vez de mirar el cemento gris de una vivienda mal construida en un barrio popular, a veces de invasión, como decía usted, sin tener la comida suficiente, quizás con problemas, también lo decían aquí, de violencia intrafamiliar, mirar ese cemento sin un árbol, sin una flor, sin arte, sin estética, el gris puro y simple de la tristeza, pues puede llevar a cualquier persona a la criminalidad, al escape rápido, o a las drogas, o a las adicciones, o al suicidio, como también aquí mencionaban que es un caso que se presentan. Mejorar la vivienda implica que no esté el cemento, que esté el color, que esté la estética, que esté la flor, y a veces eso que parece tan simple, que esté el afecto, es lo que puede salvar de manera permanente la vida de un joven, de una jovencita
la existencia como ciudadanos y ciudadanas, la construcción de gentes que puedan aportar en la democracia y el bienestar general de las personas. Entonces, este tema del mejoramiento de vivienda, que es puntual, que no es de grandes empresarios, es de albañiles del barrio, que además tendrían empleo de por allí si se hace en masa. A la ministra de Vivienda le pusimos la tarea de 100.000 viviendas, de mejoramiento de 100.000 viviendas anuales. Esto choca con la política tradicional de vivienda en Colombia y ya está la discusión puesta, porque ya uno de los voceros de la oposición dijo, ojo, que nos dejan sin dinero para las grandes empresas, pero este es un tema que solo sería efectivo, eficaz, si hay organización popular. Si la organización del barrio nos dice, oiga, aquí vengan, ¿qué vamos a hacer en Pereira? ¿Cuáles son las zonas donde prioricemos la acción? No podemos realmente con los dineros que tenemos saldar la deuda de la vivienda en general, los millones de déficit cuantitativo y cualitativo, pero podemos apostar allí donde más se necesita, donde más eficaz sea, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Se habló aquí del nuevo Código de Minas. Esa es una propuesta que hicimos en campaña. Ahora que tuvimos los problemas que aún no terminan en el nordeste antioqueño y en el norte de Antioquia, donde se cruza una complejidad enorme de una pequeña minería, incluso ancestral, olvidada, criminalizada a través de la expedición del Código Minero del año 2000, del gobierno de Pastrana, en donde se privilegió la minería multinacional extranjera, la gran minería, se junta porque se le entregó esa población pequeña minera ancestral a las mafias. Las mafias utilizan la minería más depredadora de todas, meter una enorme retroexcavadora que llega hasta allá donde están las cámaras, en medio de un río, a destruirlo y a partir de allí sacar el oro que puedan, a partir de mercurio. Mercurio al agua, mercurio al pez, mercurio a la vegetación, mercurio al ser humano, mercurio que genera unas enfermedades irreversibles y permanentes, incluso con herencia genética hacia adelante. Nuestro compromiso es, primero, que se realice la Convención Nacional Minera. Si aquí hay mineros de la región, pues organizarnos para ello. Y segundo, que el trabajo de la Convención Nacional Minera sirva para el próximo semestre entregar la reforma del Código Minero en función que la pequeña minería sea reconocida por el Estado y que el Estado entonces, al reconocerla con títulos de 20, 30 años, tal como se hace con la gran minería, pueda ayudar a que las tecnologías lleguen al pequeño minero y la depredación cese, cuidando el territorio. Aquí saludo a la familia de Lucas Villa. ¿Dónde están? Cindy, por allá. Ya nos habíamos visto en una manifestación. Sí. Ven. Ahora, bueno, ven. Muchas gracias, señor presidente. Disculpen por romper con el protocolo. No solo vengo como víctima a reclamar por justicia, porque ya son 2 años del homicidio de mi hermano Lucas Villa, del homicidio de Héctor Fabio Morales, del homicidio
del compañero de la Virginia. No hay justicia. Justamente hoy quisiera recordarles que 17 de marzo mi hermano cumpliría hoy 39 años. Y no solamente somos las víctimas del paro, aún los pereiranos y los risaraldenses sufrimos de ser víctimas de un gobierno local que está aliado con las fuerzas criminales. Las víctimas, los líderes sociales aún tenemos temor por querer convertir este país en un país que nos dio oportunidades, un país donde mi hermano pudiera estar vivo. Y también vengo para poder hablar por una comunidad, la comunidad del Bohío en el campestre Vendos Quebradas. Ellos son víctimas de los malos usos de la defensa de la ecología. Querer justificar la defensa del medio ambiente para desplazar a los habitantes es un crimen contra los derechos de los habitantes a tener vivienda digna, a tener un derecho al debido proceso. Y en este momento les quiero socializar que ellos fueron víctimas por parte de las acciones del alcalde de Dos Quebradas, acompañados por la Carder, para desplazarlos de manera irregular. Y ellos quieren estar acá porque tienen temor, porque no solamente es para todos conocido que desafortunadamente Pereira, Dos Quebradas y la zona metropolitana, las mafias trabajan en contubernio con la política local, y queremos que el gobierno nacional nos ayude a defender a estos ciudadanos que llevan más de 25 años en ese territorio, que han pagado predial, pagan acueducto, pagan servicios públicos y los quieren sacar del territorio porque adjudican que simplemente están defendiendo el medio ambiente. Sin embargo, están desecando el humedal para poder construir viviendas para una constructora. Entonces no es coherente lo que está haciendo la Carder con las comunidades. Las comunidades también del páramo, que también han sido desplazadas por lo mismo, no han cogido a los campesinos para que ellos puedan ser esos guías y esos protectores colonos del medio ambiente, sino que los desplazan, los judicializan y no les dan la oportunidad de la defensa. Somos víctimas de unas mafias que están apoderadas en el territorio de Pereira y necesitamos que el gobierno nacional también se lance una alerta temprana, porque en el municipio de Dos Quebradas y Pereira la criminalidad ha aumentado y nosotros entonces estamos a merced de las mafias y de que se vuelva a repetir la historia como la historia de mi hermano Lucas en el 2021, el 5 de mayo. Eso quería compartirles el día de hoy. Gracias. También el 24 de abril tienen programado un desalojo y no hay oportunidades para que ellos puedan tener garantías en su defensa. Listo, hay un riesgo de desalojo a esta comunidad y yo vine fue por ellos. Yo vine porque soy víctima y también ellos son víctimas de Estado. Vine porque quiero apoyar a las comunidades, porque el legado de mi hermano fue darle voz a las víctimas, darle voz a la conciencia, y por eso estoy aquí, para poder que nos escuchen, porque somos comunidades pequeñas, pero somos comunidades que necesitamos el apoyo del gobierno. Muchísimas gracias. Ahí, aunque tengo aquí mala acústica, en acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expidió unas recomendaciones en el momento del estallido social al gobierno colombiano, que igual es para mí, digamos, son recomendaciones a quien esté en el gobierno. Una de ellas, de esas recomendaciones, porque hubo unas acerca de la reforma de la policía, hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o de las víctimas sobrevivientes del estallido social. Entonces, ese programa se está trabajando, sería bueno
que representantes, hoy creo que quedaron libres otros 5 integrantes de lo que llaman en la prensa la primera línea, como si fueran terroristas, y no son sino líderes que estuvieron y lideresas que estuvieron en una protesta social. Entonces, hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el gobierno para establecer las condiciones para esa reparación de víctimas que produjo el Estado y que es necesario que podamos saldar esa herida. Bueno, yo voy a finalizar con 2 temas que aquí de lo que pude escribir quedan pendientes. Una es la titulación, se llama así, titulación de reservas, ampliación de reservas de indígenas en la región. El tema de la reserva de 13.000 hectáreas es que aquí se expuso, eso está decidido. Entonces vamos a hacer un acto por medio del cual esa titulación de la reserva se pueda realizar, generando, digamos, el que la comunidad indígena en Vera, yo aquí estos nombres, Carambá, pueda tener el acceso, bueno, ya lo tiene, pero pueda formalizar el acceso a la tierra. Y un segundo tema tiene que ver con la rentabilidad agraria. Este es más general, tiene que ver con el café y otros productos. Los datos económicos nos muestran un retroceso de la agricultura colombiana a partir, pues, de la ola invernal, que fue la peor de la historia estadística del país. Esa ola invernal destruyó puentes, bueno, ustedes lo saben perfectamente, destruyó vías, destruyó plantaciones, destruyó la capacidad del campesinado para poder sembrar de nuevo. La mayor parte de los alimentos en Colombia se producen por el campesinado. Y en esa medida, a ver, discapacidad. Bien. Estábamos en el tema agrario. Entonces, Luis Fernando aquí va a tener una responsabilidad al frente, la dificilísima tarea de reparar lo destruido. Es un poco triste, pero es lo que se llama hoy la crisis climática. Es una inversión pública para recuperar la que ya existía. No es ni siquiera para aumentar, sino para recuperar lo que existía, sobre todo en términos de vías, de comunicación, de movilidad. Pero aquí es fundamental también recuperar la rentabilidad en la producción de alimentos en Colombia. Y eso implica reducir costos, económicamente hablando. Reducir costos significa tasas de interés por debajo de las del mercado, tema que tiene que ver con el Banco Agrario. El Banco Agrario aún no ha dado un paso audaz en el sentido de que se puedan rebajar las tasas de interés. Saben ustedes que casi toda la banca comercial lo ha hecho, un poco por solicitud mía a través de redes. Hoy están bajando y compitiendo por la reducción de tasas de interés para el microcrédito en Colombia, lo cual es positivo, lo aplaudo, lo saludo. Es una forma de mitigar el daño que el alza de la tasa de interés en todo el mundo y también en el Banco de la República produce sobre el aparato productivo del país y el empleo. Al bajar las tasas comerciales, la banca privada nos ayuda a mitigar el efecto de estancamiento
pero es la banca pública la que tiene que dar el paso más definitivo, más audaz. Y la banca pública que tenemos está fundamentalmente cimentada alrededor o del crédito a la producción agraria o del crédito a la microempresa y la economía popular. Por tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. El subsidio de fertilizantes, que logramos allá en la casa de Rigoberto a propósito, el subsidio a fertilizantes para producción cafetera y alimenticia y el subsidio de la tasa de interés para la producción agraria se convierten en dos instrumentos fundamentales para que sea rentable producir en el campo. Una manera de ver campos cultivados es hacer rentable la producción, adicional a la reforma agraria, que es un tema diferente. Entonces, y este es un último tema que quisiera dejar aquí planteado porque el tiempo nos va agotando y ustedes esperaron bastante, es que Risaralda puede reverdecer y el campo colombiano puede reverdecer en general, sobre todo en lo que más se necesita, que es la producción alimenticia, si volvemos rentable la producción alimenticia, y aquí el Estado tiene un papel fundamental que cumplir a partir del Banco Agrario y de otra institucionalidad. Si la Junta Directiva del Banco Agrario toma decisiones como si fuese la Junta Directiva del Grupo Aval, pues nos estamos estrellando, porque no se puede tratar a una persona que es campesina como se trata a un gran empresario en Colombia. Sus condiciones necesitan un privilegio, entre comillas, una opción preferencial del Estado, y el Estado se traduce en crédito, se traduce en ayuda tecnológica, se traduce en tierra que pueda entregar o titular, se traduce en subsidio a los fertilizantes, se traduce en saber, se traduce incluso en SENAs, el SENA campesino y el SENA indígena, que se va a aprobar aquí, se aprobó ya, y que está en la construcción en Pueblo Rico, cerca al Chocó, en territorio del Risaralda. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables por su compañía, y espero que nos volvamos a encontrar próximamente en Risaralda.